Em, Bienvenidos a la inmersión profunda de hoy. Tenemos por delante un análisis de fuentes que la verdad dibuja un panorama fascinante sobre nuestra relación actual con la tecnología. Así es. Sobre la mesa está el reporte diario de noticias de inteligencia artificial del 22 de febrero de 2026. Básicamente hemos destilado 17 discusiones, repositorios y debates técnicos extraídos directamente de Hacker News. Que siempre es un termómetro excelente para la industria. Totalmente. La idea es capturar el pulso exacto de lo que está pasando. Y nuestra misión, para quienes nos escuchan hoy, es analizar todo este volumen de información que es muchísimo y encontrar el hilo conductor. Y fíjate que lo que emerge de estas fuentes es una tensión constante. Ajá. O sea, por un lado, estamos presenciando avances arquitectónicos asombrosos en inteligencia artificial, pero casi al mismo tiempo nos topamos con vulnerabilidades muy fundamentales en los sistemas que sostienen nuestra infraestructura diaria. Es un placer tenerte aquí para desglosar todo esto, de verdad. El placer es mío. Y sí, esa tensión es de hecho el núcleo del debate tecnológico actual. Las fuentes de hoy reflejan un momento de transición muy particular. Definitivamente. Por un lado, la velocidad de innovación está rompiendo cuellos de botella históricos en la arquitectura de las computadoras. Pero por otro lado, esa misma velocidad está exponiendo la fragilidad de nuestra confianza en la información, en el hardware y, esto es clave, en las instituciones. Es un escenario de contrastes extremos. Exacto. Y analizarlo nos permite ver más allá del simple titular del lanzamiento de un nuevo producto, para entender cómo esta tecnología se está integrando o chocando de frente con la realidad. Bueno, vamos a desglosar esto, empezando por lo que está ocurriendo en la capa más fundamental, que es el hardware. Claro. Hay una avalancha de noticias sobre cómo estamos ejecutando estos modelos masivos de IA, y la democratización del acceso es innegable. El reporte nos muestra un proyecto en GitHub llamado N-Transformer que, la verdad, acaparó gran parte de la atención en los foros. Hizo muchísimo ruido. Lograron correr el modelo Llama 3.1 de 70,000 millones de parámetros en una sola tarjeta gráfica RTX 3090. Para ponerlo en perspectiva para nuestra audiencia, el truco que usaron fue evitar por completo la CPU. Ajá. Lo que hicieron fue pasar los tensores directamente del almacenamiento NVMe a la memoria de la GPU. Es decir, están alterando la forma en que los datos fluyen dentro de la máquina para saltarse intermediarios. Y esto es vital. Es vital porque ataca directamente el cuello de botella de von Neumann. Durante décadas la industria ha aceptado que los datos deben hacer un viaje burocrático, digamos. Un viaje largo. Sí, del almacenamiento a la memoria principal, pasando obligadamente por la CPU para su procesamiento o gestión, y recién de ahí al acelerador gráfico. ¿Qué es lo que frena todo? Exactamente. Lo que demuestra N-Transformer con este acceso directo a memoria, un DMA extremo, es que la comunidad de código abierto no está dispuesta a depender de los inmensos y costosos clústeres de servidores en la nube. Claro. Quieren correrlo en casa. Tal cual. Al optimizar el ancho de banda del bus PCIe para alimentar la GPU directamente, están logrando inferencia local de modelos frontera en hardware de consumidor. Esto cambia por completo la dinámica de poder. Devuelve la capacidad de experimentación al desarrollador independiente. Y esa tendencia hacia la hiperoptimización no se queda solo en tarjetas gráficas de escritorio. En el otro extremo del espectro, el reporte destaca otro proyecto, Sclaw, que generó muchísimo debate. Ah, ese es fascinante. Estamos hablando de un asistente personal de inteligencia artificial empaquetado en menos de 888 kilobytes. Es una locura el tamaño. Y corriendo en un simple microcontrolador ESP32. O sea, pasamos de hablar de modelos masivos a algo que literalmente puede integrarse en el enchufe de una pared o en una bombilla de luz. Lo fascinante aquí es el concepto de inteligencia ambiental. No siempre necesitamos un modelo capaz de escribir una tesis doctoral para encender una luz o para monitorear un sensor industrial en una fábrica. Claro, a veces solo necesitas que sepa cuándo prenderse. Exacto. El hecho de que la comunidad esté logrando comprimir y cuantizar redes neuronales para que operen en chips de $2 con recursos ínfimos significa que la IA está a punto de volverse invisible. Ya no será una aplicación que abres en el teléfono, sino una capa lógica embebida en objetos desechables cotidianos. Pero espera, porque si hablamos de integrar la IA en lo físico, tenemos que analizar el artículo del blog de Anurag sobre Talas. Este fue uno de los temas más discutidos del día, sin duda.
Un debate súper intenso. La premisa es imprimir un modelo de lenguaje grande directamente en un microchip de silicio. Literalmente convertir los pesos y las activaciones de una red neuronal en puertas lógicas físicas. Sin embargo, tengo que hacer de abogado del diablo aquí. Adelante. Si solidificamos un modelo en hardware puro, ¿qué pasa cuando la IA alucina? O cuando descubrimos una vulnerabilidad de seguridad grave. Ya no podemos simplemente enviar un parche de software por Internet para arreglar un chip de silicio. Es una excelente objeción y es exactamente el centro del debate técnico en Hacker News. Al crear un ASIC, un circuito integrado de aplicación específica exclusivo para un modelo LLM particular, sacrificas por completo la flexibilidad a cambio de una eficiencia energética y una velocidad de inferencia inigualables. Claro, ganas velocidad pero pierdes capacidad de maniobra. El software desaparece y se convierte en física. La apuesta de empresas como Thales sugiere que creen que estamos llegando a una especie de meseta en la arquitectura de los modelos fundacionales. ¿Como los Transformers? Sí, si la arquitectura base ya no cambia radicalmente cada 3 meses, empieza a tener sentido económico congelarla en silicio para despliegues masivos. Pero tienes toda la razón, el riesgo de grabar sesgos o errores lógicos directamente en el hardware es un desafío de ingeniería y de seguridad gigantesco. Aquí es donde se pone realmente interesante, porque mientras intentamos solidificar la IA en silicio, la realidad del día a día de programar con estas herramientas sigue siendo un proceso muy humano y lleno de fricciones. Muy friccionado. Y esto nos lleva al tema que dominó absolutamente la conversación en la comunidad de desarrolladores hoy, que es Cloud Code. Específicamente un análisis muy detallado en el blog de Boris Tene sobre cómo los ingenieros están separando la fase de planificación de la fase de ejecución. Ese cambio de paradigma es clave. Ya no le lanzamos un problema a la IA esperando un código perfecto de primera. Ahora la gestionamos como si fuera un empleado junior al que hay que pedirle un esquema antes de dejarle tocar la base de datos de producción. Es un síntoma de madurez en la industria. Al principio, la interfaz de chat nos hizo creer que la programación iba a ser cuestión de pedir deseos. Como un genio en una lámpara. Exactamente. Pero la comunidad técnica ha descubierto empíricamente que obligar al modelo a generar un plan arquitectónico primero y validarlo humanamente reduce drásticamente las alucinaciones. Básicamente se está forzando un espacio de razonamiento intermedio. Y tiene sentido. Si el modelo tiene que justificar cada paso antes de escribir el código de producción, el margen de error cae en picada. Estamos diseñando flujos de trabajo en torno a las limitaciones cognitivas temporales de estas redes. Pero hay una ironía gigante en todo esto. Por un lado, acabamos de hablar de cómo la comunidad hace malabares para saltarse la CPU y optimizar kilobytes en microcontroladores. Y por otro lado, hubo un debate feroz sobre por qué Cloud Code se distribuye como una aplicación Electron. El eterno problema de Electron. Para nuestra audiencia técnica, ya sabemos la reputación que tiene. Permite empaquetar aplicaciones web para escritorio, pero a costa de devorar memoria RAM y recursos del sistema sin piedad. La comunidad tecnológica sigue siendo implacable. No perdonan que una herramienta de vanguardia venga en un formato que perciben como perezoso y súper pesado. Es una disonancia cognitiva clásica en la ingeniería de software moderna. Exigimos inferencia en submilisegundos en el backend, pero toleramos interfaces de usuario basadas en navegadores completos consumiendo gigabytes de memoria en el frontend solo por la conveniencia del desarrollo multiplataforma. Es contradictorio. Y esa fricción entre la promesa de la IA y la realidad del desarrollo se encapsula perfectamente en otro pequeño proyecto que apareció en el radar hoy llamado HumansFix.ai. Me encantó ese nombre. Su premisa, la IA escribe código, los humanos lo arreglan, refleja cómo el rol del programador está mutando rápidamente de ser un creador desde cero a ser un auditor y corrector de estilo de sus propios asistentes algorítmicos. Y esa necesidad de auditar código escala a niveles críticos cuando hablamos de seguridad. El reporte incluye un experimento fascinante publicado por Kesma. Tomaron archivos binarios masivos, de unos 40 megabytes. Que es muchísimo código compilado. Escondieron vulnerabilidades y puertas traseras dentro del código, y luego pusieron a una inteligencia artificial a trabajar junto con la herramienta de ingeniería inversa Kydra para encontrarlas. Esto ya no es arreglar un error de sintaxis en Python, es usar la IA como un sabueso especializado en ciberseguridad para buscar agujas en pajares de código máquina que a un humano le tomaría meses desensamblar y comprender. Exacto.
Cuando hablamos de binarios de 40 megabytes, estamos hablando de una escala de complejidad que supera por mucho la capacidad de atención humana. Al integrar la heurística de los LLMs con herramientas de análisis estático profundo como Hydra, estamos automatizando la ingeniería inversa. Lo cual da un poco de vértigo. Tiene implicaciones enormes. Significa que de repente auditar el software heredado de infraestructuras críticas en busca de vulnerabilidades de día cero se vuelve un proceso escalable, pero también significa que los actores maliciosos tienen las mismas herramientas para encontrar esos vectores de ataque, mucho más rápido. Si conectamos esto con el panorama general, entramos de lleno en el territorio de la confianza. ¿A quién le delegamos el análisis y la toma de decisiones? Ese es el gran tema. El reporte incluye un artículo de The Guardian que detalla cómo la Policía Metropolitana del Reino Unido está utilizando herramientas algorítmicas suministradas por Palantir para señalar posibles malas conductas de los propios oficiales policiales. Es un caso muy sensible. Básicamente, el sistema cruza enormes bases de datos internas para detectar anomalías en el comportamiento que sugieran corrupción o infracciones. Manteniéndonos estrictamente en los hechos provistos por el reporte, es un caso de estudio enorme sobre cómo la supervisión institucional está siendo delegada a sistemas de análisis de datos. Si conectamos esto con el panorama general, ese nivel de delegación institucional levanta la pregunta fundamental que cruza a toda la industria en este momento. Hablo de la trazabilidad de las decisiones automatizadas. Claro, saber por qué la máquina decidió lo que decidió. Por eso, no es casualidad que hoy también ganará tracción un proyecto de dominio público llamado The Human Root of Trust, o la raíz humana de confianza. Es un marco de trabajo que propone estándares para la rendición de cuentas de agentes de IA. ¿Era necesario algo así? A medida que desplegamos agentes autónomos que pueden hacer compras, firmar contratos o señalar a individuos en una investigación, la infraestructura legal y técnica necesita un mecanismo irrefutable para vincular la acción de ese agente con una entidad humana o corporativa responsable. Es el antiguo problema de quién vigila a los vigilantes, pero llevado a un protocolo de software. Esa necesidad de confianza se está resquebrajando también en el sector privado. Vimos discusiones hoy reflejando una sospecha corporativa muy latente, preguntándose abiertamente si los modelos como Claude están extrayendo y asimilando secretos comerciales a través de sus interacciones con los desarrolladores. Hay mucha paranoia justificada al respecto. A eso se suma la investigación académica dura. Hay un documento de Arsif que analiza específicamente los fallos de razonamiento de los modelos de lenguaje grande. La comunidad científica está documentando de manera muy rigurosa por qué y cómo estas arquitecturas pueden colapsar lógicamente en medio de una tarea compleja. No son infalibles, para nada. Pero creo que nada ilustra mejor este colapso de la confianza digital que un video de YouTube que se coló en el reporte. Un individuo alardeando sobre cómo llegó al primer puesto de los resultados de Google, generando contenido automatizado y de baja calidad. Pura basura sintética. Ese video es un microcosmos de un problema sistémico masivo. El motor de búsqueda tradicional se construyó sobre la base de que crear contenido requiere esfuerzo humano y por lo tanto el volumen de información estaba limitado por el tiempo y el costo. Había una barrera natural. Cuando la IA reduce el costo de generar texto a prácticamente cero, el modelo de PageRank y las heurísticas clásicas de SEO simplemente se rompen. Este individuo no solo engañó a un algoritmo, expuso la degradación de la utilidad de Internet en sí misma. Si no podemos distinguir la señal del ruido sintético, la herramienta que usamos para acceder al conocimiento global pierde su valor fundacional. Esa es la clave. La degradación de la confianza cuando los sistemas fallan o son manipulados. Y si creemos que perder la confianza en los resultados de búsqueda es preocupante, las noticias sobre fallos en el mundo físico y en el hardware de bajo nivel son aún más alarmantes. Sí, lo físico siempre da más miedo. El artículo de PopSci de hoy parece una comedia absurda, pero las implicaciones son de terror. Un individuo gana accidentalmente el control de 7,000 robots aspiradoras. De un segundo a otro, debido a una vulnerabilidad en la API, alguien tiene un ejército de cámaras y sensores móviles mapeando el interior de miles de hogares ajenos. Es la manifestación de todas las pesadillas teóricas sobre la seguridad del Internet de las cosas. Demuestra que la conveniencia siempre ha sido el enemigo natural de la seguridad. Integrar conectividad en la nube en electrodomésticos triviales crea vectores de ataque masivos. Aspiradoras conectadas al Wi-Fi que podría salir mal. Exacto.
Pero las fallas sorprendentes no solo ocurren por malas implementaciones de red en aspiradoras. A veces, los cimientos mismos de nuestra persistencia de datos nos traicionan. Esto fue fuerte. El artículo de Medium que generó debates intensos entre los ingenieros de infraestructura detalla una situación en la que un disco duro falló silenciosamente, corrompiendo datos, pero las sumas de comprobación, los checksums, que deberían haber detectado la anomalía matemática, avalaron que la información estaba intacta. Y para cualquier administrador de bases de datos que nos escuche, eso es un evento de nivel de extinción. Si un sistema de archivos como ZFS, que está diseñado específicamente para garantizar la integridad a través de hashes criptográficos, es engañado por el firmware del propio disco duro, toda la pila de confianza tecnológica colapsa. No puedes construir sistemas tolerantes a fallos si el hardware subyacente te miente activamente sobre su propio estado. Exactamente. Es un problema de confianza en la capa cero. Si un bit cambia de estado de manera silenciosa y el mecanismo de seguridad no lo reporta, los sistemas empresariales, financieros o de IA que consumen esos datos están operando sobre una ilusión. La ilusión de integridad. Y este concepto de la ilusión de integridad se traduce muy bien a los sistemas corporativos y de relaciones públicas. Ah, el caso de Microsoft. Sí, el reporte de The Register destaca cómo Microsoft dejó a su propio portavoz a la deriva, lo tiró bajo el autobús frente a los medios durante un escándalo relacionado con correos electrónicos sobre la Corte Penal Internacional. Demuestra que, al igual que una arquitectura de hardware mal diseñada puede fallar en comunicar la verdad sobre los datos, las megaestructuras corporativas a menudo fallan estrepitosamente al alinear sus comunicaciones internas frente a crisis geopolíticas complejas. Totalmente. Y hablando de grandes apuestas que fallan al chocar con la realidad estructural, tenemos el caso del sector automotriz reportado por CarBuzz. La discusión en Hacker News se centró en la masiva depreciación que ha sufrido en apenas un año el Toyota Mirai, su vehículo impulsado por celdas de combustible de hidrógeno. Una caída de valor brutal. Es un recordatorio fascinante de que la viabilidad de una tecnología no depende solo de la brillantez de su ingeniería aislada. Puedes construir un auto increíble que solo emita vapor de agua, pero si la infraestructura externa, las estaciones de recarga de hidrógeno, la cadena de suministro no escala al mismo ritmo, la adopción fracasa y el mercado penaliza el producto severamente. Es un cuello de botella logístico, muy similar a los cuellos de botella de infraestructura que discutíamos al principio con la inteligencia artificial. La analogía es perfecta. La innovación requiere ecosistemas enteros para sobrevivir. No ocurre en el vacío. Esto plantea una pregunta importante al introducir el único artículo biológico del reporte, que me pareció fascinante. El de PANAS. ¿Sí? Un estudio publicado en la revista PANAS demuestra que la exposición a la vinclosina, un fungicida agrícola común, causa enfermedades a través de la línea germinal que persisten durante 20 generaciones en modelos de ratas. ¿20 generaciones? Estamos hablando de efectos epigenéticos severos. La exposición ocurre una sola vez, pero la alteración en la metilación del ADN se transmite de generación en generación mucho después de que el químico haya desaparecido del ambiente. Esto plantea una pregunta crucial al conectar la biología con nuestra discusión tecnológica. Ya sea que estemos rociando un químico en los cultivos para aumentar la eficiencia hoy o desplegando agentes autónomos de software a escala global para optimizar el código. Nuestras creaciones tienen una inercia colosal. Sin duda. Lo que diseñamos por pura conveniencia a corto plazo puede tener efectos secundarios compuestos en sistemas biológicos, sociales y de infraestructura durante escalas de tiempo que apenas comenzamos a comprender. Y creo que ese es precisamente el valor de realizar estos análisis y sintetizar múltiples fuentes para nuestra audiencia, en un ecosistema de información que nos empuja a reaccionar al último titular de manera aislada. El pensamiento crítico consiste en conectar estos puntos. Ver la imagen completa. Comprender que la evolución tecnológica no es un proceso ordenado. Es desordenado, lleno de fricciones, va desde cuellos de botella en la memoria de las tarjetas gráficas hasta discos duros que mienten silenciosamente y modelos de lenguaje que alucinan planes de negocio. Mantener un escepticismo informado nos permite aprovechar el progreso real sin ser víctimas de promesas infundadas o de sistemas ciegos. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si damos un paso atrás,
El paisaje que hemos recorrido hoy es un panorama de extremos absolutos. Somos capaces de hazañas arquitectónicas casi mágicas. Podemos imprimir inteligencia en silicio, auditar millones de líneas de código usando agentes autónomos y ejecutar inferencias masivas eludiendo la CPU en el living de una casa. Que es un logro increíble, pero al mismo tiempo nos enfrentamos a una fragilidad sistémica alarmante. Descubrimos que el hardware en el que almacenamos la información del mundo nos puede engañar matemáticamente, que nuestros motores de búsqueda están inundados de ruido sintético generado para ganar clics, y que la seguridad de miles de hogares puede ser comprometida por aspiradoras mal configuradas. Es un equilibrio muy delicado el que estamos transitando hoy en día. Totalmente. Quiero cerrar esta inmersión profunda con una reflexión para que la mente curiosa siga explorando por su cuenta, más allá de lo que leímos hoy. Hemos discutido cómo la industria del software está intentando desesperadamente construir una raíz humana de confianza para rastrear y validar las acciones de los agentes de IA en el mundo digital. Pero al mismo tiempo, aprendemos que algo tan físico e ignorado como un fungicida altera nuestra biología silenciosamente durante 20 generaciones. Así que la incógnita que queda en el aire es esta. A ver. A medida que la inteligencia artificial se vuelve ambiental y se inserta en objetos, chips y sensores cotidianos, ¿cuánto tiempo pasará antes de que necesitemos un protocolo de validación de confianza idéntico, no solo para auditar nuestro software, sino para verificar la seguridad, la realidad y la integridad física de las sustancias y los objetos con los que interactuamos todos los días? Una pregunta enorme. Es una frontera compleja y estaremos aquí para seguir analizándola. Hasta la próxima inversión.